me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. También continuamos nuestro encuentro con el director del Colegio Don Bosco, donde se está realizando un programa basado en proyectos. Este programa que lleva adelante Fundación Sofía nace de la búsqueda de nuevos recursos para trabajar con nuestros niños, de forma que obtengan una educación más integrada, donde adquieran más conocimientos, también a nivel práctico, que les permitan luego poder enfrentar este mundo tan cambiante que les toca vivir. Y a la vez de organizar todo el proceso, digamos, de los chicos de conocimiento, ¿de qué forma, cuál es la visión, de qué forma vemos que tienen matemáticas, historia, de qué forma se suma o se implementan estos proyectos que vemos que como que van a mucho más, ¿no? Sí, sí. Los proyectos incluyen diferentes temas de contenidos de programas de las distintas asignaturas, pero tienen un desafío que es mayor y que es transversal a las distintas asignaturas. De repente vieron un mural al entrar al colegio, en ese mural se ve una serie de temas que están dentro de los programas. Y algunas cosas que no están. Es un mural estilo Torres García. Bueno, hubo que trabajar y estudiar y ver quién era Torres García y trabajar, ir al museo, conocer la obra, etc. Pero a su vez eso nos permitió trabajar geometría, nos permitió trabajar colores primarios, nos permitió trabajar dentro de la geometría la necesidad de calcular las áreas para saber qué cantidad de pintura iban a llevar el mural. Nos permitió también trabajar porque ese mural tenía que ver con la identidad de los jóvenes y entonces nos permitió en ese primer proyecto del año trabajar el concepto de identidad de ellos como adolescentes de este colegio, cómo se veían, qué perspectivas veían en el futuro y elegir los símbolos que los identificaran con ese presente y ese futuro. Entonces, bueno, son una serie de elementos que están dentro del proyecto, elementos que pueden estar en los talleres de orientación sexual, porque entonces aparecieron los temas de identidad de género, etcétera, pero también aparecieron los de identidad como grupo etario, como adolescentes, pero también aparecieron los grupos, los de identidad de la zona. Entonces, esos elementos nos van dando en distintas asignaturas distintos temas que tenemos que ir tratando, que en definitiva además mayoritariamente los van buscando ellos. O sea, se presentan los desafíos, se presentan los problemas en una serie de actividades para cada proyecto. Cada proyecto dura unos 15 días, 3 semanas y cada uno de los días está pautado con una serie de actividades para ir construyendo ese proyecto. Esas actividades van desafiando a que ellos resuelvan distintas situaciones. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción, ¿dónde irá? No se trata de hoy es el día de aprender el área del círculo, sino que bueno, hoy muchachos tenemos que construir esto, tenemos que pintar esto y habría que ver las áreas de las distintas figuras que hay acá para poder ver cuánta pintura lleva. Y entonces allí ellos buscan la manera, buscan en internet, encuentran las fórmulas, hacen los cálculos y resuelven el problema. Sí, y además pienso que también ayuda al grupo técnico, ¿no? Porque es un trabajo de equipo que ya parte con los docentes que tienen que ver, bueno, yo como doy historia y tú das matemática y el otro da filosofía o lo que sea, desde este lugar, ¿no? Claro, en realidad todos los proyectos los alumnos los trabajan en equipos. Son equipos de 4 o 5 alumnos que desarrollan todo el proyecto. Cuando cambia el proyecto, cambian los equipos. Pero a su vez son 60 alumnos trabajando en un mismo recinto.
y son 3 docentes simultáneos trabajando en el mismo recinto. 3 docentes que también trabajan en equipo y que necesariamente tienen que trabajar en equipo, y trabajaron en equipo a la hora de diseñar y elaborar los proyectos, y luego a la hora de implementarlos, y luego a la hora de evaluar y acordar las evaluaciones. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Entonces, hay una diferencia grande en cómo se plantea y cómo se plantea el docente. En realidad, lo que nos encontramos es que todos los docentes aprenden y enseñan de todo un poco permanentemente. Eso también es una cosa que yo la estoy viendo como un lindo ejercicio desde el punto de vista del docente, que no va a terminar repitiendo o aburrido de repetir o buscando una manera de cambiar la manera de dar algo porque ya se está aburriendo de, sino que está permanentemente también aprendiendo, y en esta dinámica de trabajo de equipo también aprende de los alumnos sí o sí, también aprende con los alumnos sí o sí, porque hay cosas que los alumnos van investigando y van buscando y van consultando, y uno las sabe, y hay otras que uno no las sabe y las sigue investigando, y lo que uno sí tiene como docente es mayor capacidad para organizar y para aprender y para discernir y para trabajar, o sea, orientarlo al muchacho a cómo seguir esa búsqueda y ese estudio. Pero también uno lo hace junto con él. Digo, de repente uno está aprendiendo junto con el alumno determinadas cosas. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar, y se marchó. Entonces es otra manera muy distinta también de encarar la docencia, de encarar la asignatura o de encarar el desarrollo del aprendizaje de las competencias de los alumnos. Sí, a mí me llamó la atención ver los paneles de electricidad, por ejemplo, que salvo en una UTU, no es común que los chicos, y cómo ellos realmente tenían interés, sabían expresar la diferencia entre uno y otro, o como vinieron y me dijeron, nosotros nos preguntábamos frente a los terremotos, ¿por qué pasaba eso? Y bueno, armamos un proyecto e investigamos, o sea, que no están desconectados de la realidad social, sino que están trayendo la realidad social al centro de estudio. Me pareció estupendo. Sí, ese proyecto, por ejemplo, estaba armado porque tenía que ver con una unidad temática específica de geografía y de tectónica de placas y de el desarrollo de la vida en determinados lugares del mundo y la población, cómo se adecua en cada caso. Y bueno, y ocurrió el terremoto en México y se cambió el orden del proyecto, se trajo para esa época y se cambió el formato, los docentes cambiaron el formato original, y bueno, lo aterrizaron al terremoto en México y a partir de allí hicieron todo el resto del trabajo. Pero a su vez le dio justamente toda una dinámica social que ellos mismos se fueron interesando. Y bueno, y tenían que hacer, sus productos intermedios terminaron siendo crónicas, relatos, reportes, conociendo cuáles eran las situaciones y cómo eran los peligros y cuáles eran las maneras de sobrellevar. Que bueno, está bien, nosotros no tenemos terremoto y uno dice, bueno, es un aprendizaje, bueno, pero es un aprendizaje que tiene que ver con conocer las distintas realidades de la humanidad, las situaciones, solidarizarse con ellas y también valorar cuáles son las ventajas que uno tiene también en este lugar donde a veces uno encuentra los defectos y las dificultades y no valora los elementos positivos, ¿no? El no tener terremotos es un elemento interesante. Le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Les agradecemos como siempre vuestra preferencia. Recuerden que todos los trabajos pueden volver a verlos en YouTube por estar más feo, en Facebook por ser familia. Los esperamos nuevamente en una semana. Que tan solo